Información. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Hoy vamos a desarrollar 3 temas como es la costumbre y vamos a la presentación de los mismos, así pasamos luego a hablar sobre ellos. El 10 de diciembre se cumplieron 35 años de democracia y aún persisten males en nuestra sociedad que en ese momento parecía que solo convivir bajo este sistema se podían solucionar. El fallo de la Corte Suprema sobre el tema de las jubilaciones abre un nuevo conflicto para el presidente Macri. En 3 años de mandato, el presidente Macri logró cumplir solo 2 de las 20 promesas que realizó en su campaña preelectoral. Con la democracia se come, se cura, se educa. Las palabras del doctor Alfonsín todavía hoy resuenan en nuestros oídos, pero no se han cumplido en la realidad. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Quise comenzar este análisis sobre estos 30 años de democracia con las palabras del doctor Alfonsín, que a aquellos que eran radicales y a aquellos que no lo eran también, es como que, hablando vulgarmente, nos ponían la piel de gallina. Porque realmente fue un político que tenía un carisma muy especial y que hacía llegar su sentimiento a la mayoría que lo escuchaba. Y así fue que ganó las elecciones hace 30 años, donde terminamos un periodo nefasto de nuestra vida institucional, de nuestra vida como país, y se comenzó un periodo de democracia. Una democracia que, de acuerdo a los deseos del doctor Alfonsín y de todos los que lo rodeaban en su equipo, más la ciudadanía en general, esperaba esto. Esperaba que con la democracia se curaba, con la democracia se comía, con la democracia se educaba. Pasaron 30 años y no hemos logrado ni cerca las expectativas que se tenían en aquel momento. En ese aspecto, hemos perdido 30 años de vida dentro de un sistema democrático que nos permitiría poder haber participado políticamente con nuestros representantes, a los cuales votamos en periodos constitucionales, haber llegado a por lo menos poder esgrimir hoy que alguno de esos 3 factores fundamentales de cualquier democracia y de cualquier país del mundo que quiere y aspira a llegar a ser algo más, se podrían haber cumplido por lo menos en un porcentaje alto. 30 años es mucho tiempo. Para aquellos jóvenes que me escuchan, parecen que 30 años no pasan nunca. Para aquellos mayores como yo, que lo vemos y lo sentimos como 30 años y nos acordamos de aquella época con la fuerza y el empuje que todos empezamos un nuevo periodo, 30 años es una vida prácticamente, es una vida en el sentido político me refiero y en el sentido
de aquellos que nos agarró con 30 años o menos de 30, con todo ese empuje que uno tenía de querer cambiar el mundo, cambiar las cosas y hacer un país mejor, vemos hoy que hemos fracasado, todos hemos fracasado. Los políticos que hemos elegido, porque tuvimos la oportunidad de hacerlo, y a lo mejor por falta de participación, por el hecho de decir, y bueno, no es problema mío, yo hago la mía, sigo con mi trabajo, sigo con mi negocio, sigo con mi industria, sigo con mi campo, y esto no tiene más arreglo. Ese concepto, erróneo por supuesto, es lo que la mayoría de la gente que no quiere participar esgrime. Esto no tiene más solución, los políticos son todos los mismos, no importa qué signo tenga. Bueno, ese pensamiento, después de 30 años, nos lleva a la situación que estamos ahora. Con la gran diferencia de que Alfonsín venía de un periodo de dictadura militar nefasto para nuestro país y que felizmente no se ha sufrido más eso y seguimos manteniendo el sistema democrático. Pero ha dejado una gran deuda a la democracia, no el doctor Alfonsín, sino él y todos los que lo siguieron. Cada uno, supongo, con el mayor sentido común y deseos de que así haya sido, de que no lo hayan hecho adrede, yo creo que la mayoría ha puesto lo mejor de sí para lograr, por lo menos, que alguna de estas tres premisas se cumpliesen y dejar un país mejor del que recibieron. En algunos aspectos se lo logró, como el que decía recién, por lo menos no hemos vuelto a los golpes militares, hoy estamos muy lejos de eso. Pero también estamos muy lejos de poder haber logrado alguno de estos tres factores que son indispensables en cualquier sociedad. Educación, acceso a la comida, acceso a poder sobrevivir, a vivir dignamente, y acceso a una asistencia pública que no nos deje morir en la calle. En algunos aspectos se ha avanzado un poco más, pero estamos muy lejos de haber llegado a lo que se aspiraba, a lo que se quería y a lo que se pensaba que por el simple hecho de estar bajo el paraguas de un sistema democrático era como que ya lo teníamos ganado. Y nada más lejos que eso. O sea, la democracia nos garantiza de que podemos elegir a nuestros gobernantes y podemos exigirles posteriormente por qué no han cumplido con lo que prometieron. Y lo más triste de todo esto es lo que se vive actualmente, sobre todo con el ámbito de la pobreza. La pobreza nos está castigando cada vez más, cada vez peor. Esta última semana, la semana anterior, se publicaron distintos estudios, distintas estadísticas que se llevan a cabo, algunas privadas, como es el caso de la UBA, y otras, como es el caso de UNICEF, que es un organismo que se supone que no va a tener intereses en darnos datos buenos o datos malos. A su vez están los del INDEX. Los del INDEX son muy difíciles de llevar de año a año, posteriores me refiero, y decir, bueno, a ver, ¿en qué periodo democrático fue que hemos retrocedido o avanzado más? Es muy difícil porque en la última etapa del kirchnerismo el INDEX era un desorden total, se dibujaban los números de la manera que convenían, entonces no se pueden hacer comparaciones. No obstante, los primeros años del kirchnerismo, de Néstor Kirchner, todo lo que se medía en cuanto a la imposibilidad de llegar a la canasta básica familiar y distintos índices que se miden de pobreza, habían bajado muchísimo de lo que había recibido en 1983 el doctor Alfonsín. Hoy nos encontramos con una realidad muy triste. ¿Por qué? Porque tenemos, de acuerdo a yo me vuelco más hacia los datos de UNICEF, que
habla sobre todo de los niños, que es de lo que ellos se encargan, pero fundamentalmente también nos hacen ver los distintos rangos de pobreza. Tenemos pobreza y tenemos indigencia. Pobreza es poder alimentarnos con lo justo, pero por lo menos podemos alimentarnos. E indigencia, que es cuando ya no tenemos ni la posibilidad de alimentarnos en una forma en la que se pueda sobrevivir. Después están todos los otros índices, hay hasta demasiados índices, con demasiados entes que lo miden, y bueno, nos sirven para hacer distintas comparaciones, porque también está el de las necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas, el INDEC lo mide cada 10 años. Con estos bruscos cambios que ha habido en los últimos 3 años, 5 años, medirlos cada 10 años, lo que pasa es que son medidas muy difíciles, son como, se hacen junto con los censos, cada 10 años. Entonces es muy difícil referirse a esos porque se ha cortado la línea de medición en ese periodo que le decía anteriormente, y además por ahí se dan golpes bruscos de cambios, como los últimos que han ocurrido, y que hacen que todas las mediciones se vean casi desmedidas. Hay un índice muy importante que tiene que ver con la posibilidad de los niños de llegar a vivir dignamente. UNICEF nos da la posibilidad de verlo de esta manera, con gráficos que nos hablan de un 38% de la población que es pobre. De ese 38% de la población se eleva a un 48% en los niños. Los niños, o sea, aquellos en que confiamos un futuro. Le voy a pedir si puede ser alguno de los técnicos que me muestren el gráfico que he preparado para que ustedes los vean, que justamente se puede apreciar en forma muy gráfica justamente de lo que estoy hablando, ¿no? De los años de democracia, por un lado, y acá vemos el índice que les pedía, 38% de la población en general bajo el índice de pobreza, y de los cuales un 48% son niños. Este es un informe de UNICEF. Casi la mitad de la población menor de 17 años está pasando por una pobreza, y algunos en una pobreza extrema. Acá estamos hablando de pobreza, o sea, pueden llegar a comer, pero están todos los otros índices que no se están midiendo y que tienen que ver con lo que le decía recién, que se miden cada 10 años, que es todo lo que va por detrás, no es solamente comer y vivir como un animalito, es poder ir a la escuela, cumplir los ciclos escolares como corresponde, de primario y de secundario, tener la posibilidad de algún esparcimiento, no digo estar todos los días yendo al cine o al teatro, pero por lo menos una vez al mes tenerlo, poder tener alguna comida fuera de casa, en familia, o en el caso de los niños poder hacerlo con sus amigos, aunque sea una hamburguesa, un pancho, algo, poder vestirse, poder comprarse algo de ropa y no estar esperando la del hermano mayor que le van pasando sí o sí para que la use él. Todo eso hace a la dignidad, hace a que un chico se críe con una visión de las ganas, del esfuerzo, de las ganas de superarse por el estudio, por poder vivir un poco mejor y conocer esas posibilidades de vida. Y no estamos hablando del interior, del Chaco, del monte chaqueño, donde vemos desgraciadamente gente que no tiene ni instrucción primaria, menos secundaria, y que no llegan ni a comer. Estamos hablando que de ese 48%, el porcentaje más alto
está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. O sea, está a media hora o a una hora de la Casa de Gobierno. Está ahí nomás. Después, por supuesto, hay provincias que tienen menos índice, como felizmente es la nuestra, Córdoba, Mendoza, las del norte bastante mal, Catamarca, Jujuy, La Rioja, también con índices muy altos. Hemos cumplido los 35 años de democracia y nos encontramos que estamos prácticamente en muchas cosas igual o peor todavía. Hemos desperdiciado 35 años donde tuvimos la posibilidad de hacer un despegue, porque el sistema que elegimos, que no es el mejor porque no nos da todas las cosas que nos podría dar, pero sí es el mejor dentro de los que existen actualmente. No se ha inventado un sistema de convivencia, de un sistema político que sea superior a la democracia. En el mundo, aquellos que son socialistas, que son comunistas, sería para discutirlos, porque no ha podido ni el comunismo ni el socialismo hacer tener un gobierno que nos mostrara que realmente esos sistemas son mejores que el democrático. Pero entonces, bueno, volviendo a esto, al encabezamiento del primer tema de hoy, son 35 años que hemos perdido y estamos en una situación, estancados en una situación en la cual nos da mucha tristeza, que nos da para analizarla, que nos da para comprometernos cada uno de nosotros a tratar de superarlas, y fundamentalmente aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo, de enfocarnos de qué manera podemos ayudar a aquellos que no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno, una vivienda digna, de poder llevar el pan a su casa, que es lo más triste que le puede pasar a un hombre, no tener la posibilidad de llevar el pan a su mesa, a sus hijos. Aquel hombre que quiere que con el trabajo, con el sudor de su frente, poder por lo menos comer, darle de comer a sus hijos, poderle comprar un par de zapatillas, poder llevarlo a un circo, a un parque, a un cine. Esa división, esa grieta de diferencias económicas cada vez se hace más notable y cada vez más se hablan de ellos y nosotros, de los dos lados, del lado que de los que más pueden, hablan de ellos por los que menos pueden, y en los lugares donde menos pueden, hablan de ellos por aquellos que pueden mucho, y eso agranda esa famosa grieta que nos ha dividido y nos sigue dividiendo como argentinos, manteniéndonos como en veredas enfrentadas. Y justamente este sistema que este mes, el 10 de diciembre, cumplió 35 años, si tiene alguna virtud, es justamente tratar de unificar posibilidades. Para eso no tenemos que equivocarnos en las elecciones, en elegir a nuestros representantes. Desgraciadamente hemos vivido dando saltos, con gobiernos mediocres, con gobiernos buenos que intentaron pero no lo pudieron hacer, y con gobiernos que supongo yo que lo quieren hacer, pero que también cometen desaciertos que nos llevan a situaciones como la que estamos hoy. Bueno, este es el recuerdo de los 35 años de que vivimos en democracia y una síntesis que me sale muy de adentro de realmente cómo lo hemos desperdiciado. Me incluyo porque soy de esa generación. Esperemos que la gente joven, las que se están volcando ahora a los canales políticos que hay, a las distintas alternancias políticas que hay, lo sepan hacer mejor que nosotros, por lo menos viendo lo que pasamos y no equivocarse más. Vamos al segundo tema de hoy, que justamente también tiene que ver con toda esta política que nos inunda y que nos tiene
diariamente enfocados en ella. Vamos a la presentación. El cambio de fórmula a utilizar para el cálculo de la actualización de las pensiones es una nueva presión sobre la economía. Bueno, esta semana fue noticia el fallo de la Corte Suprema de Justicia, justamente, con respecto a un requerimiento que se hizo por un jubilado en especial que lo presentó, pero hay más de 100.000 jubilados que están en la misma condición que que fue a juicio. Todo esto se remonta cuando en el año, no quiero equivocarme, en el año 2016 el Congreso aprobó la ley llamada de reparación histórica, o sea, de que se hacía un recálculo sobre las jubilaciones y por eso se llamaba reparación histórica. Hay quienes adhirieron a ella y nunca más pudieron hacer un juicio al ANSES porque estaban en desacuerdo. Y algunos que no adhirieron a ella, a esa reparación histórica, porque les parecía de que no era conveniente, porque les parecía de que merecían más aumento del que se le había dado, hicieron juicio al Estado, al ANSES y al Estado por detrás. Eso terminó esta semana con un juicio favorable a un señor de apellido Blanco, que fue el que era la cara, digamos, representativa, porque se toma un juicio en particular y después eso sienta un precedente sobre el cual se acogen todos los demás jubilados que quieren hacerle, o que en su momento le hicieron juicio al Estado. Se lo toma como uno solo, pero ese único abarca a más de, dicen que entre 100 y 140.000 jubilados pueden estar en esas condiciones. Hay algo no irrisorio, pero sí que llama la atención a esto. Este jubilado que se ha presentado no fue el Lucio Orlando Blanco, miré porque no me quería equivocar en el nombre. Lucio Orlando Blanco en realidad no fue el primero que se presentó. Hubo un señor que se presentó anteriormente a hacer juicio, pero durante el transcurso de su alegato con su abogado, se dieron cuenta de que si ganaban el juicio iba a cobrar menos de lo que le ofrecían con la reparación histórica. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Y puede ser porque hay muchas escalas, porque hay muchos sistemas jubilatorios que abarcan a un montón de jubilados, pero con distintos cálculos que se hacen, y se hicieron y que se hacen. Entonces Blanco, que lo ganó, sí tiene periodos en que tendría que haber cobrado por lo menos un 40% más de lo que cobraba, que ahora lo va a cobrar con retroactividad y muy probablemente, aparte de retroactividad englobada esa cifra, muy probablemente con una actualización que sería lógica de lo que era el valor de aquel tiempo al valor de ahora. Esto comprende a jubilados que se han jubilado justamente entre el 2003 y el 2009. No a los anteriores ni a los posteriores. Pueden, si no se acogieron a la reparación histórica, si hicieron juicio, bueno, ahora a ese juicio lo reactivarán y ya teniendo el precedente de que la Suprema Corte de Justicia aprobó el de Blanco, seguramente van a lograr ellos de que les sea reconocido esa suma que están solicitando. Lo que la Suprema Corte de Justicia determinó es que el sistema que aplicaba el ANSES, se los quiero hacer simple porque tiene que ver con los índices de la construcción, con el índice de los aumentos alimentarios, bueno, que el índice que usaba el ANSES no es el correcto, que el correcto es el que cuestionaba este señor Blanco a través de sus defensores y que es el que se tiene que aplicar. El ANSES va a tratar de revertir esto, de apelarlo y de, como decimos en el café,
patearlo para adelante, patearlo para el 2020, llevarlo a esto, a que en el 2019 todavía no lo tenga que pagar. El gobierno, de todas maneras, esperando un juicio adverso, ya preparó cerca de 40.000 millones de pesos como para afrontar en el periodo 2019 alguno de estos pagos. Pero sí van a hacer lo posible para trasladarlo al 2020. Este fallo de la Suprema Corte de Justicia también habla del chisporroteo que hay dentro de la Suprema Corte, que como ya hablé en programas anteriores, este año hubo un cambio en el presidente de la Corte, que antes había sido Lorenzetti y que ahora es Rosencraft. En este fallo en particular, Rosencraft quedó solo como a favor del gobierno, votando a que no debía ser así, que estaba bien como lo liquidaba el ANSES. Pero los otros 4 integrantes, recordemos que son 5, uno es el presidente Rosencraft y 4 que se los considera como ministros, votaron a favor, o sea que Blanco tenía razón y que había que arreglar esta situación. Esto es un revés para el gobierno. Por un lado, las noticias lo dan como un revés. Yo, particularmente, independientemente del caso así en particular específico, me parece de que una Suprema Corte de Justicia no esté signada por un determinado partido político, el gobernante, es lo correcto. El Ejecutivo no tiene por qué meterse en la justicia, y así debiera ser siempre. Lo que pasa es que se considera que todo esto tiene que ver con la interna que está dentro de la Suprema Corte y que tiene que ver con una parte que se le dice el grupo peronista y el grupo de Cambiemos. O sea, dentro de la misma Corte de Justicia también hay internas políticas. Entonces, todo lo que dije antes con respecto a los 35 años de democracia, es como que está todo el sistema percudido, está todo el sistema, incluida la justicia, muy tocado por las cuestiones políticas, por las mejoras que se pueden hacer, son sostenidas por algunos y no las quiere otro grupo. En este caso, se ha hecho de esta manera, se va a aplicar este sistema. Supongo que la Suprema Corte de Justicia ya no dará marcha atrás, pero de ahora en adelante se va a usar este sistema de medición. Este es el tema, tengo apenas un minuto para el tercero, que me gustaría desarrollarlo muy brevemente, que tiene que ver con lo cumplido por este gobierno, que ya va a cumplir 3 años en su gestión. El gobierno del presidente Macri ha hecho muchas promesas. Dentro de esas promesas había 20 promesas que eran muy así específicas, pero de las cuales solo logró cumplir 2. 2 de ellas fueron cumplidas, que tiene 6 promesas incumplidas que están en proceso pero que están demoradas. 6 que están en proceso y que están adelantadas, o sea, se están haciendo. 6 que no, 6 que sí se están llevando a cabo. Y 2 que son cumplidas. De estas 6 y 6, llegamos a que las que están adelantadas posiblemente se logren terminar en este 2019. Las que están retrasadas es muy probable que no se lleguen a cumplir en este proceso. Y la principal de estas que fueron prometidas tiene que ver con el hecho de que son muy importantes. O sea, una era que los trabajadores no pagarían más el impuesto a las ganancias. La construcción de 3.000 jardines de infantes. Esas 2 cosas ya dijo que no se pueden hacer, y la del impuesto a la ganancia ya está definido que tienen que seguir pagando. Alcanzar la pobreza cero, lo estuve desarrollando hace apenas 20 minutos, 15.
no se ha llegado, al contrario, la pobreza ha aumentado. Bajar la inflación a un dígito, o sea, menos de 10 puntos, a un dígito. Estamos en el 20 y pico, lejos de cumplirla. Y las otras que tienen que ver con crear trabajo, la pobreza, la inflación, y las otras que tienen que ver con la infraestructura del país en general. O sea, de 20 promesas, 2 que se hicieron en la campaña electoral, 2 se han cumplido, el resto, algunas ya están abandonadas, porque se sabe que no se van a poder cumplir, y otras se están cumpliendo a medias. Vamos a ver en lo que resta del 2019, hasta diciembre, que termina el ciclo del presidente Macri, si por lo menos puede avanzar con alguna más de ellas. Pero todo esto, todo lo que hemos hablado de la pobreza, de los 35 años de democracia, de las promesas incumplidas, está todo circunscrito bajo un mismo sistema, bajo una misma imposibilidad, para una misma frustración, que es la que hoy la mayoría de los argentinos sentimos, a pesar de que nos estamos acercando a un fin de año, a una Navidad, tendríamos que estar hablando con otro estímulo, con otras ganas, pero la realidad tristemente es esa. Les agradezco que me hayan acompañado esta media hora, los espero el próximo viernes, donde haremos un programa ya despidiéndonos de este 2018 y haciendo una síntesis de las noticias que hemos desarrollado durante este periodo. Muchas gracias y los espero el próximo viernes.